Hoy quiero hablarle del cambio. Hoy vamos a hablar de por qué es tan difícil cambiar. Por qué algunas personas hablan de mejorar un futuro, de mejorar su yo personal, de mejorar esa disposición mental o incluso esa disposición de vida. Pero se le hace tan difícil. No pueden cambiar, incluso en un nivel más profundo. ¿Por qué tanto de nosotros esperamos una crisis, un trauma, una enfermedad, un diagnóstico o incluso una traición o una pérdida para convencernos de la necesidad del cambio, de la necesidad de cambiar? Podemos aprender y cambiar en un estado de dolor o sufrimiento, o podemos aprender y cambiar en un estado de alegría y satisfacción. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál eliges tú? Vamos a hablar acá un poco de cómo el cerebro y el cuerpo reaccionan a esos cambios y cómo luce ese modelo biológico en nuestro cuerpo, nuestra bioquímica. En esta clase vamos a aprender cómo volvernos sobrenatural, porque ustedes que me están allí escuchando y me están oyendo van a comprender cómo pasar del dolor del ayer a una dicha de un nuevo futuro. ¿Qué es el cambio? Asumamos que tus pensamientos tienen algo que ver con tu futuro, que crees que tus pensamientos crean tu vida. Yo se lo he dicho a ustedes, sabemos que tenemos dentro de 60 a 70 mil pensamientos por día. Pero también hay otra cosa muy importante, que el 90% de esos pensamientos son los mismos del día anterior. Entonces, que tus pensamientos tienen algo que ver con tu futuro y que el 90% de ellos son iguales a los del día anterior, entonces tiene sentido que tu vida y tu futuro no cambien. Porque los mismos pensamientos siempre conducen a las mismas elecciones. Y son esas mismas elecciones las que siempre conducen a los mismos comportamientos. Y son los mismos comportamientos los que crean las mismas experiencias. Y las mismas experiencias conducen a las mismas emociones y sentimientos. Y esos sentimientos y emociones conducen e influyen en tus mismos pensamientos. Y así es como toda tu biología permanece igual. Tus circuitos neuronales, tus neuroquímicos, tus hormonas e incluso tu expresión genética son iguales. Y como piensas, como actúas y como sientes, es como vas a actuar. Y como tú vas a pensar y como sientes que te llama tu personalidad. Y tu personalidad actúas y te conecta con tu vida y es tu realidad. Vamos a analizar esto un poco. En la neurociencia hay un principio que se llama la ley de Hare. La ley de Hare postula que las células nerviosas que se disparan juntas y se conectan juntas. Así que siguen teniendo los mismos pensamientos, tomando las mismas decisiones, exhibiendo los mismos comportamientos. Y allí crea las mismas experiencias y produce los mismos sentimientos y emociones que nos llevan al mismo pensamiento. En esos últimos 10 años, entonces, es posible que haya un programa en tu cerebro, un patrón finito, y es acá en nuestro cerebro. A la edad de los 35, 45, 55 años, se convierte en un conjunto de programas que conforman tu identidad y tu personalidad. Y esa marca de los 35, 45, 50 años se refiere que la mayoría de las personas al llegar a esa edad se convierten en una serie de comportamientos memorizados, reacciones emocionales inconscientes, hábitos automáticos, actitudes, creencias y percepciones cableadas que funcionan como un programa de computadora, igualito. Cuando una persona decide cambiar y está usando solo el 5% de su mente consciente, viendo con lo que ya está memorizado, que es el 95% de nuestra mente inconsciente, incluso puede pensar, y yo se lo he dicho a ustedes, podemos pensar positivamente.
todo lo que nosotros queremos positivamente podemos pensar, pero tus pensamientos nunca van a pasar del tallo encefálico que está aquí arraigado, porque esos pensamientos están diciendo una cosa, pero tu cuerpo, que fue el que se convirtió en tu mente, está condicionado por el pasado y está diciendo otra cosa. Entonces, si tú estás eligiendo tus pensamientos para definirte por una decisión hacia el futuro, para crear una nueva vida, entonces solo te quedan los recuerdos del pasado y te volverás predecible en tu vida. La mayoría de las personas, al despertar, realmente siempre vienen en blanco, venimos como en una pizarra en blanco. No están pensando en absolutamente nada, no sienten nada. Y en cuestión de momento, todo eso se da que tu cerebro se registra en situaciones del pasado. Comienzan a pensar en los problemas, en todos esos problemas de su vida. Están asociados con ciertas personas, ciertos objetos o ciertas cosas, cierto momento y cierto lugar. Al instante en que comienzas a pensar en esos problemas, comienzas a pensar en el pasado, porque esos son recuerdos del pasado. Y en cada una de esas condiciones o problemas hay emociones asociadas. Y por definición, un sentimiento o una emoción es un registro de una experiencia del pasado. En el momento que se ponen en contacto con esos sentimientos, ese tipo de sentimientos conducen a tus pensamientos. Y cuando tus pensamientos se dirigen a tu destino, entonces podríamos decir que estás pensando en el pasado. Y mientras sigas pensando en el pasado, es tu pasado predecible. O mejor dicho, es tu pasado conocido para servir siempre a un futuro predecible. Estas personas quedan atrapadas en ese ciclo de pensamiento, sentimiento, pensamiento. ¿Por qué sucede esto? Si los sentimientos son las emociones, son ese producto final de esa experiencia pasada, podemos decir entonces que cuando más fuerte sea ese problema que tengas con alguna persona, ese problema se te condiciona en tu vida, se te condiciona en tu cuerpo. Cuanto más alterado te sientes dentro de ti, más despertará su atención a lo que está causando en el exterior. Y cuanto más se concentra en ese enfoque, en la causa, el cerebro congela esa imagen y le toma una foto, toma una fotografía y se convierte en ese recuerdo tallado en tu cerebro. La gente tiende a pensar neurológicamente dentro de esos circuitos de esa experiencia pasada y tienden a sentirse dentro de esos límites y de esas emociones, que son sustancias químicas, bioquímicas, y lo que sienten, piensan, se convierte en su estado del ser. Pueden preguntarle a alguien, a una persona, ¿por qué eres así? Y ella a lo mejor te responderá, soy así porque algo me sucedió hace 35 o hace 25 años. Lo que dice, desde el punto de vista biológico, es que hace 35 o 25 años tuvieron un evento que los alteró y desde entonces no han sido capaces de cambiar. Las más recientes investigaciones nos dicen que el 50% de nuestros pensamientos del pasado ni siquiera es la verdad, que la memoria es creativa, porque no tienes el mismo cerebro que tenías hace 25 años. ¿Qué significa esto? Que la gente embellece ese recuerdo de esas experiencias para reafirmar la emoción con la cual estás identificado y los mantienes en el pasado. Podríamos decir entonces que estás reviviendo ese sufrimiento que nunca tuvieron en verdad. Y su cerebro y tu cuerpo neurológica y químicamente están siendo condicionados al pasado. La gente queda atrapada en ese ciclo de pensamiento y sentimientos y pensamientos durante 10, 20, 30, 40 años. Y esa redundancia de ese ciclo de sentimiento y pensamiento acondicionan el cuerpo y se convierte en ese subconsciente, es decir, tu mente o tu cuerpo se convierte en tu mente por causa de esas emociones.
Entonces, cuando tu cuerpo se encuentra literalmente en el pasado y no puedes crear un nuevo futuro aferrado a ese pasado, a esas emociones del pasado. En cierto sentido, tu cerebro es tu mente. Y cuando tu cerebro es tu mente inconsciente, es objetiva. No entiende la diferencia de una experiencia real o una experiencia ficticia. Esto significa que tu cuerpo está creando y está viviendo la misma experiencia pasada, las 24 horas, los 7 días del año, los 365 días del año. Entonces, literalmente, tu cuerpo está en el pasado y tu pasado agarra ese futuro predecible.